Bienvenidos a Paseos con Historia. En este segundo vídeo sobre la Basílica de Santa María d'Alpí, voy a continuar el relato sobre ese templo, que está situado en el barrio gótico de Barcelona, junto a la Plaza d'Alpí. Como os dije, la iglesia es de estilo gótico catalán y sus orígenes se remontan al siglo V. Pero de ello y de otras cosas interesantes ya os he hablado en ese vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os aconsejaría que lo vierais, ya que puede aclararos la información de lo que voy a contaros en este. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. A modo informativo, os paso también unos mapas con la ruta a seguir desde la Plaza de Cataluña, por si queréis ir. Bajando por el Portal de Alanjal o por la Rambla son unos 10 minutos andando. Os he puesto las dos opciones. Bien, como ya os dije, en este segundo vídeo os hablaré, entre otras cosas, de la cripta, de la capilla de la Purísima Sangre, de las diferentes capillas que hay en el interior y de las importantes piezas de orfebrería que se guardan en el Museo del Tesoro. Aclarado esto, empezaré por la cripta. La cripta está situada bajo el presbiterio. Fue construida con posterioridad a la iglesia en el siglo XVI y se accede a ella por el lado izquierdo del altar mayor, bajando por una escalera bastante ancha, de tipo parecido a la de caracol, pero en su parte final. La cripta tiene un ábside poligonal, donde se encuentra la imagen del Cristo en la cruz, formando como una capilla enmarcada por un espacio con columnas laterales. El resto lo constituye una zona circular cubierta por una bóveda de crucería gótica. Esta bóveda está cerrada por una clave de bóveda, en la que a su alrededor vemos una corona de espinas sostenida por dos ángeles. Actualmente ese espacio se ha habilitado como un área de información sobre la historia del templo y su evolución. Todo ello presentado a base de detallados textos informativos. La mayoría de la información que contiene os la he descrito en ese primer vídeo. Es muy interesante e ilustrativa. Inicialmente la cripta fue construida para contener y venerar la Santa Espina, una reliquia entregada a la parroquia alrededor de 1542. Esa reliquia de la Santa Espina consistía en una de las espinas largas de la corona de Cristo, que se conservaban en la abadía de Saint-Genís de París, y que según los historiadores fue traída a Barcelona por doña Isabel de Josa y Cardona, una noble y erudita monja clarisa. La Santa Espina permaneció en la cripta hasta 1763, fecha en la que se trasladó a una de las capillas del templo, debido al mal estado del recinto. Desgraciadamente, la apreciada reliquia, al estar en una de las capillas del templo, se destruyó durante el trágico incendio de la Guerra Civil. Otro lugar muy interesante del que quiero hablaros y que he mencionado en varias ocasiones en ese primer vídeo es la Capilla de la Purísima Sangre. Hablemos ahora detenidamente sobre ella. Esa capilla se construyó separada de las demás, formando un anexo al templo. Se accede a ella antes de entrar en la iglesia propiamente dicha, atravesando el portal de entrada a mano derecha. Se construyó entre 1468 y 1486,
cuando se efectuaron las reformas del templo románico, añadiéndose esa parte en un lateral de la nave. La capilla de la Purísima Sangre consta de una sola nave, con ábside poligonal, dos tramos de crucería y ventanales con vidrieras. Inicialmente había tres, pero cuando se amplió la rectoría en el siglo XVIII se tapió uno de ellos. En el XIX se abrieron dos ventanales más en la parte derecha de la entrada, bajo el coro, y se tapió la pequeña puerta que daba a la rectoría del siglo XV. En los capiteles de la puerta de acceso hay decoraciones de animales fantásticos. Uno de ellos se ha perdido, pero en los otros se representan unas monas, unas águilas y dos grifos. Y además, en la parte de la izquierda, abajo, en el bancal de la puerta, puede verse un sapo. Es pequeñito, pero se distingue perfectamente. Inicialmente, la capilla estaba presidida por un retablo dedicado a Santa Eulalia y a Sant Sever, y tenía también un Cristo en el altar. Pero sobre el 1670 se desmontó, y el escultor Joan Gras realizó un suntuoso retablo barroco, añadiendo un camarín en el que se veneraba el conocido como el Sant Crist Gros. A sus pies estaba la imagen de la Verge dels Dolors. Todo ello se quemó en el incendio de 1936, cuando se derrumbó el techo. Después del incendio de la Guerra Civil, la capilla fue reconstruida. Se colocó una nueva imagen del Cristo y en 1952 se hizo un nuevo retablo a imitación del de 1670, que es el que hay actualmente. Bueno, después de ver la cripta y la capilla de la Purísima Sangre, veamos ahora las que hay en el interior del templo. Situadas entre los contrafuertes del edificio, se distribuyen 12 capillas, 6 a cada lado de la nave. Os paso una foto que se muestra en el tríptico de información de la iglesia, donde podéis ver la situación de cada una de ellas. La mayoría y sus retablos se quemaron durante la Guerra Civil, pero en algunas se pudieron recuperar algunas imágenes. Si hacemos un recorrido por ellas, encontramos primero, a mano derecha, la capilla de la Mare de Déu dels Desemparats. La decoración de esta capilla fue realizada por el arquitecto Juli Fossas, que rehizo el retablo del 18, realizado por Ramón Amadeu i Grau. La imagen que vemos es una de las llamadas de vestir, es decir, que solo tiene esculpidas la cara, los brazos y las manos. El resto son telas y vestidos acartonados. La capilla siguiente es la de Sant Miquel Arcángel. En 1447 se encargó al pintor Jaume Huguet el primer retablo de esta capilla, que luego fue sustituido por otro barroco y más tarde por el actual, que es neoclásico. Este fue diseñado por Salvador Gurrí y Corominas y por Tomás Solanes. Es uno de los pocos retablos que apenas sufrieron daños en 1936. De ese primer retablo de Jaume Huguet se conserva en el Museu d'Art de Catalunya, en el MANAC, la tabla central de la imagen de Sant Miquel. Os paso la imagen de la tabla que saqué en una de mis visitas al MANAC. La siguiente capilla es la de la Inmaculada Concepció. Su retablo es neogótico y no se sabe el autor. En la parte baja vemos la representación de la muerte de la Virgen María colocada sobre un sarcófago. Esta capilla se salvó del incendio casi en su totalidad,
pero tuvieron que reponerse las imágenes de la Inmaculada y la de la Santa Teresa. Junto a ella encontramos la dedicada a la Mare de Déu de la Mercè. Es obra de Joan Martorell y Montells, uno de los maestros de Antonio Gaudí. Siguiendo por este lateral derecho, encontramos la capilla de la Mare de Déu de la Cinta, con un retablo del 20. El anterior lo había construido Pere Costa entre 1733 y 1738. La talla original de la Virgen se perdió durante la destrucción del 36 y la actual, que luce una corona de plata, es obra del escultor Martí Cabré. La última capilla de este lado derecho está ocupada por el paso procesional del tránsito de la Virgen. Ese paso lo encargó el gremio de comerciantes en 1800 a Damià, Campeny y Estrany. El paso que vemos aquí está realizado en madera dorada y policromada. Las telas son acartonadas con aplicaciones metálicas. Se realizó entre 1816 y 1817 y fue restaurado en los talleres del Manac. Desde aquí nos trasladamos al otro lado del presbiterio, junto a la entrada de la cripta. Encontramos primero la capilla dedicada a Santa Joaquina de Vedruna, la fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. El retablo que vemos es del siglo XX, de 1959. Desde un principio, esta capilla fue el lugar de enterramiento de la familia noble de los Torres, y en el suelo podemos ver la sepultura familiar del 17, con las armas del linaje a los lados. La siguiente capilla es la dedicada a San Josep Oriol. Este espacio inicialmente estuvo dedicado a San Climent y a San Pancràs, pero con motivo de la beatificación del santo en 1807 se dedicó a él. Más tarde, en 1909, cuando el santo fue canonizado por el Papa Pío X, se confeccionó un retablo con la imagen del santo, bajo el cual se colocó un altar donde se guardaba una arqueta de plata con sus reliquias. Ese retablo se quemó en 1936 y el cofre con las reliquias desapareció. Actualmente la capilla contiene una talla del santo realizada por Ramón Amadeu y además en el suelo se encuentra la tumba del santo, conservándose su losa sepulcral original, colocada en una de las paredes. A continuación encontramos la capilla del Sagrat Cor, con un retablo de 1977 diseñado por Joaquim Ros i Ramis. Junto a la imagen del Sagrat Cor están las de San Ramón Nonnato y de San Liborio. En el siguiente espacio encontramos la zona que da acceso al portal del Ave María, en cuya parte superior se encuentra el órgano. Y al lado tenemos la capilla de la Verge de Montserrat, con un retablo de 1986. En el centro está la imagen de la Verge de Montserrat, flanqueada por las imágenes de San Josep y San Luis, rey de Francia. A continuación encontramos la capilla de San Pancràs, con un retablo del 20. El retablo original también se quemó durante la Guerra Civil, pero su imagen fue de las pocas esculturas que se salvaron de la quema.
Y por último está la capella de la Mare de Déu dels Dolors. El primer retablo que contenía estuvo dedicado a Santa Magdalena y a San Guillermo. En 1714 sufrió graves desperfectos y tuvo que ser restaurado. Fue en este espacio donde se trasladó la reliquia de la Santa Espina cuando se retiró de la cripta. Recordad que ya os lo he comentado anteriormente al hablar de ese espacio, de la cripta. Bien, después de ver las capillas interiores, en la entrada del templo, en el lado izquierdo, encontramos la capilla del baptisterio. Tiene una pila bautismal del siglo XIV, que es gótica, y parece que se agrietó. En 1691 se bendijo una nueva de mármol de Carrara, que se colocó dentro. Así que hoy podemos ver las dos pilas, la gótica en el exterior y dentro la otra de mármol. Al conjunto se le ha confeccionado una tapa con apertura central. En las paredes laterales de esta capilla podemos ver en el lado izquierdo el monumento conmemorativo de la beatificación en 1945 de Santa Joaquina Vedruna, de la que ya hemos visto en el interior de la basílica el retablo dedicado a ella. Y en el lado derecho se encuentra el monumento funerario de Rosa Broca Sagnier. Es de 1831. En la pared del fondo hay un relieve con el bautismo de Cristo y en el suelo está la sepultura de Jeroni de Codina Junqué, miembro de la Real Audiencia de Aragón, muerto en 1675. Bueno, después de ver esa zona de la pila bautismal, creo que es conveniente hablaros de otro tema. Una de las cosas que llama bastante la atención en esta iglesia es la cantidad de losas sepulcrales que hay repartidas por todo el suelo. Algunas con curiosas inscripciones del tiempo en que las iglesias eran lugares habituales de enterramiento. Una de ellas me llamó especialmente la atención, es la llamada del pirata, por su curioso relieve representando un cráneo con los huesos cruzados, y que en realidad es el sepulcro de un cerrajero que hacía armas de fuego. Sin embargo, no solo encontramos losas en el suelo, sino también sepulcros, como el del patrón del barco Arnau Ferré, fallecido en 1394. El sarcófago es de piedra y está sostenido por las imágenes de dos leones. Se encuentra en el espacio que hay a la derecha del presbiterio, que da acceso al jardín y al tesoro. Ese jardín interior es como un oasis, por donde deambulan perezosos gatos. Es muy curioso verlos. Desde este espacio se distingue también muy bien el imponente campanario. En este pequeño jardín, el murmullo del agua del lavadero, el canto de los pájaros y la tranquilidad del entorno invitan al sosiego y a la relajación. Bueno, después de este largo y amplio recorrido por lo que fue y es hoy Santa María del Pi, solo quedaría hablar sobre el pequeño museo que guarda en su interior, el tesoro de la basílica. En ese espacio se encuentra una importante colección de orfebrería y unos excepcionales paveses o escudos largos utilizados en los combates medievales del XIV. Son únicos en Cataluña. Ya os hablé de ellos cuando os mostré la capilla de Santa Joaquina de Vedruna. Y en el tesoro se guardan 3 escudos funerarios, 2 del linaje de los Torres, señores de la Almenara Alta, y uno de los Tarré. Pero hay otras piezas muy interesantes. De entre ellas destacaría sobre todo el Lignum Crucis,
que fue una donación del rey Martí en 1498. La pieza es un relicario de orfebrería del siglo XV, que contiene un fragmento de la verdadera cruz de Cristo. Está realizado en plata dorada, cincelada y repujada. El pie es liso, con 6 lóbulos. En el centro forma como una cesta de estilo gótico. La parte superior hay unos adornos que forman como un jarrón y por encima encontramos una cruz cruzada que contiene la reliquia en el centro. La cruz está decorada a base de palmeras y acolchados, de estilo renacentista inicial. Según los documentos existentes, la reliquia la encargó el rey Martí I para contener un fragmento de la Vera Cruz y posteriormente la depositó en la iglesia del Pi en 1398. Pudo salvarse del expolio de la guerra civil gracias a que fue guardada por los vecinos de la parroquia. Además, en este espacio se exponen los cuadros de la Adoración de los Reyes de Juan Carreño de Miranda y la Sagrada Familia de Antoni Vila Domat. Bien, y eso es todo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, suscribiros al canal y activad la campanilla para que YouTube os avise cuando suba uno nuevo. Lo hago todas las semanas. ¡Hasta pronto!